Saludos, hermanas, desde la Sierra Norte de Puebla y Veracruz, la familia Delgado Rosaldo, misioneros en esta zona. Y pues nos da gusto estar aquí. Vamos a tener un devocional más en mención de los papás, ¿verdad? Que acá atrás tenemos un anuncio, papá. Y pues vamos a orar para que Dios obre en nuestros corazones, su palabra haya cabida en nuestros corazones y podamos ver qué es lo que el Señor quiere para la vida de nosotros. Vamos a orar. Señor, a usted le damos las gracias, las infinitas gracias porque usted nos ama, nos escucha, podemos estar ante su presencia con toda libertad y con toda confianza. Padre, perdone nuestras faltas, perdone nuestros pecados y en este momento que este mensaje, que este devocional, Padre, pueda ser para olor y gloria para ti, pueda ser de bendición, su palabra haya cabida en nuestros corazones. Y Padre, lo que tengamos que corregir, Padre, usted sea el que pode, el que transforme la vida de las personas, Padre. Podamos ser esa luz. Gracias te damos por este tema en el nombre de Jesús. Amén. Pues la Biblia nos dice en Gálatas 4:6, ¿verdad? Dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el Espíritu, para que Él habite en nosotros, el Espíritu Santo, el cual clama, Abba, Padre, papito querido. Y pues ese es el título de nuestro tema el día de hoy, papito querido. Sabemos que nadie como nuestro Padre Dios, también en Oseas nos dice que iba a quitar de nuestras bocas el nombre Baali, ¿verdad? El nombre de los señores, iba a poner Ishi, que ahora iba a ser nuestro marido. Pero también nos ha puesto en nuestras bocas Abba, Padre, papito querido. Sabemos que Él no es como alguno de los padres aquí terrenales, que pues ninguno, ¿verdad? Tiene cierta orientación para llegar a ejercer ese rol, pero con la ayuda de Dios y su palabra, su instrucción, la Biblia, la brújula, podemos ver que es un poco más llevadero esa gran responsabilidad, ese rol que Dios le dio a los padres. Y pues en esta ocasión me voy a enfocar un poquito más lo que Dios quiere para los padres, en este caso los papás. Aunque sabemos que pues las mamás estamos ahí al lado, ¿verdad? Pero en este caso es para los papás, no que me esté dirigiendo a los hombres, pero lo que Dios dice en su palabra acerca del rol de los padres. Y bueno, nuestro papito querido, sabemos que Él nos ha enviado, Él no nos ha dejado solas, no nos ha dejado desamparadas, ha dado al Consolador, al Espíritu Santo, al Espíritu de su Hijo, nos da la misma esencia de su Hijo para poder nosotros reflejarlo a las demás personas. Es ese papito querido que está ahí consolando, como cuando uno estaba chica y se caía, había un raspón, había algo en la rodilla, secaba nuestras lágrimas, aquel papito que, como dijimos ahorita en la oración, está atento a nosotros, pese a cualquier circunstancia, otras personas puedan estar ocupadas o abandonarnos o dejarnos o traicionarnos, nuestro papito querido está ahí. Pero en esta ocasión vamos a ver, ya que Dios ha dado al hombre esta gran bendición y esta gran responsabilidad como rol, como líder del hogar, vemos que también es grande la responsabilidad. Sabemos que nuestra cultura mexicana está con un gran matriarcado, pero la Biblia, la que es su voz por los siglos de los siglos, ha dado al hombre el gran privilegio. Y pues hoy vamos a hablar de un hombre que no es muy mencionado en la Biblia, ni como un guerrero, como un rey, como un personaje de los que ya somos más conocidos, ¿verdad? Solamente está ahí como una mención, pero una mención muy importante, y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Nuestro primer punto dice consejos bíblicos para los padres, pero es para el papá, ¿verdad? En la etapa, cuando empiezan, a muchos ya son papás de 2, 3, 5 hijos, y ahorita ya no se tienen 15, ¿verdad?
pero máximo 4 o 5 hijos, pero también cuando se van a estrenar como papás, ¿verdad? Que es el primer hijo. Y vamos a ver a este personaje y aparece ahí. Y me es muy interesante viendo ahí, la escritura dice que también su esposa le daba ese respeto y le daba esa autoridad, como líder, como en la toma de decisiones se sujetaba a ella, porque dice que cuando pasó un acontecimiento que ahorita lo vamos a entender, dice que ella fue y se lo contó a su marido, ¿verdad? Se habla que este matrimonio, aunque no es tan sonado, tan rebuscado, tenían esa comunicación. Pasó un suceso y ella va en el versículo 6, ahorita les digo en dónde, va y se lo cuenta a su marido. En el versículo 10 dice, y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido, ¿verdad? Entonces había esa comunicación de las cosas que pasaban en el hogar, pero no para decir, mira, es que cuando tú no estuviste, el niño hizo esto y esto y esto, y una lista larga y ya nomás el papá llega y ejecuta sentencia. No, porque la mujer se vuelve una chismosa y el papá se vuelve el verdugo, ¿no? No, sino que había una comunicación buena para decir que ciertas cosas pasaban en el hogar y que él como líder tenía que estar al tanto y saber. Y ella le estaba dando a entender que que él le dijera qué tenían que hacer cuando llegara a acontecer otra vez esta situación. Y muchas veces las mujeres no somos protegidas, nos queremos proteger nosotras mismas y no somos protegidas por el líder del hogar, en este caso, nuestro esposo que Dios puso en nuestro hogar, para el cuidado de nosotras y de nuestros hijos, que estamos hablando hoy como papás, ¿verdad? Entonces, queremos y vamos y tomamos la decisión y actuamos en X asunto y después el esposo dice, pues yo no sabía nada. No, pero es que como tú estabas trabajando, yo tomé la decisión. Ahorita, hermana, tenemos la posibilidad de que si algo es muy extremo, tomar la decisión ya al momento, pues podemos vía celular, vía redes, comunicarnos con la persona si no está en nuestro hogar o no trabaja en un mismo negocio juntos, o no están viviendo juntos por cuestión del trabajo, la distancia, cosas así. Algunos son ya papás, pero viven ya juntos, ya son unos papás en otra etapa de la vida, a lo mejor un poquito ya más de avanzada edad. Pero a lo que vamos, hay que haber comunicación. Como primer punto, vamos a ver esos consejos bíblicos como papá. Primer punto dice aquí, en el Jueces 13:8, ahí vamos a ver a nuestro personaje, dice, entonces oró Manoa. Manoa es nuestro personaje del día de hoy, dice, entonces oró Manoa a Jehová. Él se dirigió como líder, fue y primeramente oró a Dios. La voluntad de Dios, pidió primero a Dios su autoridad. Se encontraba en esa situación de ser papá primerizo, por así decirlo, y dijo, bueno, ¿y en quién pido ayuda? No se registran que fue a sus papás, a sus antepasados, a los vecinos, sino que él fue y buscó a Dios. Y dice, oró a Jehová y dijo, Señor mío, yo te ruego. No fue con altanería, sino fue con ruegos. Y dijo, que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer y con el niño que ha de nacer. Ya Manoa sabía que su esposa, que esa sí no da su nombre, estaba embarazada, pero él oró a Jehová y con ruegos y temor reverente por la nueva vida que estaba en sus manos. Qué padre tan hermoso, ¿verdad? A veces la bendición de ser padres o a los papás les sobrelleva y es el primero, el segundo, el tercero, no sé, o ya no tienen hijos en el momento no están en esa etapa ya reproductiva, pero ya tienen hijos crecidos. Podemos pedir con temor reverente, Señor, bueno, en ese tiempo yo no lo pedí, pero con temor reverente te pido. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Dice, en el versículo, como inciso B, sería pedir a Dios que nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño.
en este caso, ¿qué iban a hacer? A lo mejor ustedes ya tienen niños un poquito de edad más avanzada o ya sus hijos ya son jóvenes, ya a lo mejor hasta están casados, pero aún así, ¿de qué manera nosotros podemos influenciar, no manipular, influenciar de manera positiva? Tal vez hacer como hacía Job, oración y ayunos, ¿verdad? Que él dice que hacía sacrificios cada día por cada uno de sus hijos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que podemos ver. También como inciso C, podemos hacer esa pregunta continuamente a Dios mientras nuestros hijos están ahí, ¿verdad? Dice Jueces 13:12. Vamos a ver cuál es la pregunta. Dice, entonces Manoah dijo, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué debemos hacer con él? Cuando todavía son padres y está ahí el niño a una edad que todavía ustedes pueden enseñar, porque algunos les digo, son papás, pero sus papás ya son, sus hijos, perdón, ya están demasiado grandes. Bueno, hay otras maneras de apoyar, ¿verdad? En oración, en ayuno, en consejo, en ejemplo, pero vemos que en este caso, cuando se es padre todavía de niños de edad temprana, dice Manoah, como padre y líder fue el que preguntó. Fíjese, a veces las mujeres son tal vez las que están con más la emoción y la situación de que, ay, ¿qué irá a comer el niño? Y si sale así, si se parece acá, y cómo lo vamos a vestir, y cómo... Pero aquí el que puso en orden y tomó la batuta y tomó la situación por el mango, como dicen, fue el padre, fue el que preguntó. ¿Y a quién le preguntó? Le preguntó al ángel de Jehová, ¿cómo debe ser la manera de vivir? A veces esta pregunta nomás así la leemos en la Biblia y ya, pero dice, ¿cómo debe ser la manera de vivir? Hablaba diariamente de algo que ellos tenían que ejercer, tanto él como su esposa, continuamente. No es que se es padre, ya vino el niño o el jovencito o ya un poquito más adulto y ya, se deja de ser padre. Siempre se es padre de ese hijo, aunque esté en etapa adulta. Dice, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer? Señor, tú nos dices una bendición, un rol, una responsabilidad. ¿Qué debo yo hacer? Fíjese qué interesante vivir. Habla de algo diario, de una convivencia. Yo no quiero ser un padre como todos. Yo quiero ser el padre que tú me dices en tu palabra. ¿Qué es lo que yo debo hacer? También habla de amor y comunión. El ejemplo que muchas veces los hijos tienen del Padre Celestial es lo que ven, tristemente a veces, ¿verdad? En cuanto a su hogar, como padre en su hogar, ¿verdad? Es lo que ellos tal vez a veces cuando están más chicos pueden relacionar. Pues si mi papá es así, el Padre Celestial es así. Y realmente a veces es muy diferente el Padre Celestial al Padre terrenal que les estén en su hogar o les haya tocado, ¿verdad? A veces sí va de acorde, es congruente lo que se escucha del Padre Celestial con una vida reflejada, acuérdense, el espíritu de su Hijo reflejado. Aquellos líderes ejerciendo un liderazgo, un rol que Dios les puso como cabeza del hogar. Y los hijos también pueden tomar ese ejemplo y esos destellos que ellos ejercen. Como padre, ejerciendo ese rol de padre temeroso, es buscar a Dios y agradecer por la bendición de ser padres. En Jueces 13, donde vemos a Manoah con esta situación que iba a ser padre, Jueces 13:16. Y el ángel de Jehová, el Señor Jesucristo, aquí representado, respondió a Manoah, aunque me detengas, no comeré tu pan, mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. Y no sabía Manoah que aquel fuese el ángel de Jehová. Ofrecer a los hijos. Les digo, muchos ya son papás, son padres de hijos ya adultos, pero aún así decirlo, lo pongo en tus manos.
pongo su vida, sus decisiones, yo a lo que pude, yo le enseñé, yo le fui ejemplo. Pero mucho más si eres padre de un niño todavía de temprana edad, pueden ofrecerlo a Jehová. Decir, Señor, tú toma el control en sus decisiones, en lo que va a pasar, y que sea lo que tú deseas en su vida física, todo lo que él vaya a hacer, que seas tú en su vida. Agradecer la gran bendición que fue ser padre. Ser padre no nomás es, como muchas veces la gente dice, es engendrar. Sabemos que la palabra de Dios habla de cuando que se multiplicaran, sino es ser más allá. En el Salmo 127, del 3 al 5, dice: He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Ahí pudiera decir, se está hablando a la mamá, pero en el siguiente versículo dice, en el 4, dice, como saetas, como esas flechas en manos del valiente. ¿Quién es el valiente? ¿Quién es el fuerte? ¿Quién es el líder? El padre. Así son los hijos sabidos en la juventud, ¿verdad? Es cuando es la etapa de casarse y tener hijos. Y en el versículo 5 dice, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. En una guerra territorialmente, dependiendo las jornadas, eran de 24 o 40 saetas, ¿verdad? Eso no quiere decir que tengamos 24 o 40 hijos. Antes sí lo tenían así, pero habla de tener en esta expresión, es una manera de poesía, es una manera de ejemplo. Dice, bienaventurado el varón, el hombre que llenó su aljaba, el que tuvo aquellos hijos que Dios les permitió, muchos hijos. Dice, una familia numerosa proporciona fuerza, protección y apoyo a los padres en la vejez, ¿verdad? A veces en la vejez vienen diferentes tipos de situaciones de cuidado y de economía que se distribuyen en todas esas saetas, en todos esos hijos que se tuvo al momento de la juventud. Y verdad, eso atribuye una contando con un gran respaldo ese papá, esa mamá, pero en este caso ese papá. Qué hermoso es saber que lo que bien se invirtió, no se gastó, se invirtió, no solamente en lo físico, en lo emocional, en lo espiritual, se invirtió en esas saetas, en esos niños, en esos hijos, en la juventud. Ahora va a ser retribuido. Y no necesariamente tiene que ser en económico, que si podemos darlo a nuestros padres, pero puedes ver ese respaldo, ese apoyo, ese amor, ese cariño, ese respeto hacia el Padre. Escogieron ellos agradecer la herencia que Dios les había puesto, se postraron ante los pies, hacer lo que Dios nos ha mostrado en su palabra. Dice la Biblia en Jueces 13, ya cuando se sabe, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? En Jueces 13, 23, y su mujer le respondió, si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda. Si nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto. En este caso, la esposa de Manoah estaba diciendo, Dios nos ha dejado con esta bendición, ha recibido nuestro sacrificio que hicieron físico, y Él nos ha mostrado todas estas cosas, y a lo mejor muchas más, dándonos esta hermosa familia, como dice el Salmo 127. Dios cumplió su palabra y bendijo al niño. En este caso, este niño llevó por nombre Sansón. Y lo utilizó grandemente. Dice, la mujer dio a luz un niño y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Qué hermoso. Yo creo que cada padre que quisiera escuchar, y Jehová bendijo, y poner el nombre de su hijo. Jehová estaba con ese niño y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él. Estaba en control de ese niño en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaúl. Sabemos que ya en un futuro, cuando en su juventud este personaje Sansón tomó sus decisiones en su libre albedrío, pero en el final de su día, de su vida, él recordó y buscó al Dios de sus padres, buscó a aquel Dios que de niño
lo había apartado y se había manifestado Él. Dios lo usó grandemente, Dios es fiel, Dios cumple sus promesas, Él es el único Dios. Y los padres, en este caso el papá, lo que debe de hacer es cumplir ese rol, esa bendición, ese liderazgo que Dios ha puesto en el hogar. Y nosotros como esposas, o en caso de ustedes como madres, dejar ejercer al esposo ese dominio, esa autoridad bíblica ejemplificada para la vida de sus hijos. Y gracias a Dios por padres así, que son padres temerosos, padres que buscan siempre la voluntad de Dios antes que otra cosa. Y pues gracias a Dios por su palabra, y también gracias a nuestro Dios por ser ese Padre que siempre nos da su ejemplo, siempre nos da su palabra, siempre nos da dirección en nuestras vidas, ese papito querido para nosotros. Gracias, hermanas, en este tiempo. Saludos, nos vemos la próxima ocasión, primero Dios.